Aproximación Cali. American Airlines 965. American Airlines 965. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor. American Airlines 965, rumbo 230, cambiando a 200. Adelante, señor. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 63. 20 de diciembre de 1995. El vuelo 965 de American Airlines desde Miami, Florida, a Cali, en Colombia, da inicio a los procedimientos de aterrizaje en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. American Airlines 965, distancia ahora. A bordo hay 163 personas, 155 pasajeros y 8 tripulantes. A poco tiempo de la hora prevista para aterrizar, el control de Cali pierde el contacto con el avión de American Airlines. Recibido. Distancia ahora. Cerca de las 10 de la noche, el jefe de la Defensa Civil de Cali, en Colombia, es advertido. La información que tenían era que había unos reportes ya en la aproximación final y pues que se había perdido totalmente comunicación con el avión, lo que sugiere de inmediato pues que ha tenido un accidente. Y todo apunta a que es en cercanías a Buga el lugar del accidente y se establece pues como centro de operaciones el batallón Palacé en la ciudad de Buga. Ubicada a cerca de 70 kilómetros de Cali, la ciudad de Buga está situada en un valle con montañas de hasta 2.500 metros de altura. Hacia esa región se dirige también el equipo de la Cruz Roja. Me desplacé hacia aquí, hacia la sede de la Cruz Roja, y estaban ya en el alistamiento de los equipos y del transporte que se requiere y del personal humano para atender este tipo de emergencias. En Estados Unidos, el equipo de emergencias de American Airlines es alertado a las 2 de la madrugada. Cuando recibí la llamada quedé bastante impactada con el hecho de que uno de nuestros aviones hubiese caído. Sentí como si algo me hubiera golpeado el estómago. Nadie está preparado para una tragedia. Nadie está preparado para eso. Entonces, me presenté inmediatamente en el Comando Central. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este es el ambiente que se vive al frente del mostrador de la aerolínea American, como pueden darse cuenta. Había mucha confusión en el aeropuerto, mucha gente entrando, saliendo. Vimos que llegaban muchos familiares tratando de averiguar qué había sucedido. Rafael Poveda trabajaba en el canal Telemundo, en Miami, y le pidieron cubrir la tragedia. Sí, recuerdo que la gente de American Airlines no sabía qué hacer, no tenía como una información muy clara. La gente entraba, salía, gente llorando, gente desesperada. Realmente no se sabía qué estaba pasando. En las primeras horas de la mañana, los equipos de rescate comenzaron a desplazarse hacia el Cerro El Diluvio, ubicado al este de Buga. Neblina, o sea, al sitio, el cerro se va y vuelve, las nubes, lluvia, no estaba siendo un día ideal, entonces, por ejemplo, entrar al sitio se complica, o sea, los helicópteros no pueden entrar al sitio si hay neblina. Cerca de 12 horas después del accidente, los equipos de rescate localizan el avión. Este tipo de accidentes y por el lugar de un avión de esa magnitud accidentarse de frente contra una montaña, es muy poco probable la posibilidad de sobrevivientes. Cuando los rescatistas ya llegaron al sitio y vieron las personas que estaban allí, se presumía que era una persona de la región que había subido allá. Cuando el señor dijo, no, es que yo soy pasajero, yo venía en este vuelo.
La información sorprende a los equipos de rescate. El primer pasajero encontrado con vida es Gonzalo Duzán. Caminaba prácticamente como dirigido por la mano de alguien, porque no podía ver dónde estaba mi hija. Y en un momento dado llego hasta donde mi hija, hasta donde salía la voz de ella, y la toco, le toco el pechito y trato de pararla, pero me dice, papi, me duelen los pies, me duelen mucho los pies. Entonces yo vuelvo y la siento donde ella estaba y trato de salir del avión para pedir auxilio. Michelle, hija de Gonzalo, tenía apenas 6 años en el momento del accidente. Me acuerdo que me estaban llamando, me llamaban a ver para encontrarme y me trataron de sacar porque estaba enterrada de la cadera para abajo con el cinturón. Entonces se demoraron 13 horas en encontrarme y como 3 horas en sacarme. Me acuerdo que hacía mucho frío y solamente me acuerdo de las voces que me gritaban y yo que gritaba, auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme. Yo tenía mucha sed, entonces me daban agua con algodón, goticas de agua. Y ya cuando llegué al hospital, solamente escuchaba mucha bulla, gritaba por mi mamá, porque pensaba que mi mamá estaba, pero no. La madre y el hermano de Michelle también estaban en el vuelo, pero no sobrevivieron. Ella y su padre son solo 2 de los 4 sobrevivientes del vuelo 965, además de un perro, a quien le llamaron Milagro. Los equipos de rescate se concentran ahora en buscar pistas y un grupo de investigación se forma en Colombia y en Estados Unidos. Después que me llamaron, hice los contactos necesarios con NTSB en Estados Unidos y con el team de investigación de Colombia. Yo actuaba como director de la investigación por parte de Aeronáutica Civil y NTSB tenía un director de su propia investigación y unimos los 2 grupos para iniciar el trabajo. El colombiano Orlando Jiménez y los investigadores estadounidenses de la NTSB se dirigen al lugar del accidente. Era un sitio completamente montañoso, rocoso y un pico muy elevado donde el avión finalmente hizo contacto. Había de peculiar que el avión estaba fuera de su ruta y que no tenía por qué estar en ese sitio. La primera impresión cuando llegabas al lugar era que estabas subiendo un cerro, subiendo una montaña. Ibas pasando por una selva muy densa. Salías de ella y de repente había pedazos de metal retorcidos y asientos por todos lados. Y partes del interior del avión encima de ti y a tu alrededor. Y tu primera impresión era básicamente de confusión. ¿En qué parte del avión estoy? ¿Estoy en la parte frontal, la izquierda o la derecha? ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? Porque lo único que podías hacer era tratar de ordenar las cosas. Y cuando el avión está completamente destruido en la cima de una montaña, no existe necesariamente un orden. Me llamó la atención que había partes grandes del avión conservadas todavía, y lo cual nos dio una indicación de que cuál había sido la causa de que se hubieran encontrado sobrevivientes. Había pedazos de estructura bastante grandes donde la gente que estaba dentro de esa estructura podía haber sobrevivido, y nos indicaba una velocidad relativamente baja de impacto con el terreno. Aproximación Cali, American Airlines 965. American Airlines 965. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor. American Airlines 965, rumbo 230, cambiando a 200. Adelante, señor. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 63.
Las primeras impresiones del equipo de investigación explican la existencia de sobrevivientes en el lugar de la tragedia. Pero, ¿por qué el American 965 se estrelló contra las montañas de Buga a baja velocidad y fuera de la ruta original? En vísperas de la Navidad de 1995, la ciudad de Cali, en Colombia, está sumergida en tristeza e indignación. El accidente del Boeing de American Airlines mató a 159 personas, la mayoría colombianos que volvían a casa. Habían muchos familiares buscando a sus seres queridos. Y todos estaban molestos, cansados y muy tristes. Y como especialista en desastres, fui entrenada para manejar situaciones así e intentar consolarlos y atender sus necesidades. Pero nunca me habían visto como una persona enemiga hasta que llegué allá. Eso fue algo muy incómodo. No tenía idea de que ellos me verían como una enemiga de todas esas víctimas, porque estaba intentando ayudarlas. Rafael Poveda también desembarca en la ciudad y va directo al lugar de la tragedia. Hay como una combinación de tristeza, pero de rabia, de incertidumbre, muchos sentimientos encontrados. Ya habían muchas bolsas negras con cuerpos de personas que habían fallecido. Era una escena bastante complicada. Yo creo que esta ha sido una de las historias más tristes que he tenido que cubrir en mi vida. En el lugar del accidente, los investigadores siguen buscando pistas. Las cajas negras fueron encontradas muy pronto, al final del siguiente día del accidente, y se bajaron inmediatamente a Cali, se trasladaron a Bogotá y a través de la embajada americana se iniciaron los trámites para llevar los equipos a Washington. Otra pieza clave para los investigadores es el FMC, la computadora que controla el vuelo. En ese equipo están almacenadas todas las coordenadas programadas por la tripulación a lo largo del vuelo. Algunos componentes electrónicos estaban aplastados, y entre ellos tuvimos que buscar cada una de las tarjetas electrónicas. Entonces, los junté y los llevé a un área plana detrás de los escombros. Entonces, los coloqué en la red del helicóptero junto con otros componentes que había que sacar de la montaña. Y el helicóptero se los llevó a la base de Buga, en Colombia. La computadora de control de vuelo es uno de los principales equipos de navegación del Boeing 757. La aeronave era nueva y moderna. Había volado por primera vez en agosto de 1991, apenas 4 años antes de la tragedia. El avión tenía todos sus componentes operativos, estaba cumpliendo con los requisitos de navegación aérea, de aeronavegabilidad, de airworthiness, y fue despachado como tal, con sus componentes operando y con todos los requisitos de combustible, de despacho requeridos para el vuelo. Los investigadores también verifican informaciones sobre la tripulación. El vuelo 965 era comandado por el piloto Nicholas Tafuri y por el copiloto Donald Williams, ambos estadounidenses. Tafuri, de 57 años, tenía más de 13.000 horas de vuelo. Williams, de 39 años, cerca de 5.800 horas en el aire. Los otros 6 tripulantes a bordo eran colombianos. Nos trasladamos a la sede de American Airlines en Fort Worth, en Texas, y nos entrevistamos con la gente pertinente de operaciones, entrenamiento de vuelo, con todo lo que tiene que ver con la formación de los pilotos. Eran pilotos completamente entrenados para hacer uso de estos sistemas de navegación.
Los investigadores ya saben que los registros de la tripulación y del avión estaban en orden, y mientras esperan el análisis de las cajas negras y de la computadora de control de vuelo, se concentran en los factores externos, como el asunto de la falta de radares en el área. En el momento de la aproximación del avión de American Airlines, no había servicio de radar en Cali. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 6-3. El control de radar en ese momento se basa en los reportes de posición del piloto. Si el piloto dice al controlador cuál es la posición exacta, el controlador tiene mapas y tiene su pantalla en donde tiene los puntos de entrada del avión. El controlador dependía de otra herramienta y es pedir informes de posición a los pilotos, y de esa forma el controlador va proyectando y siguiendo cómo va evolucionando la posición relativa de los vuelos para verificar que sí va a haber seguridad en la operación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. David López, jefe de la torre de control del aeropuerto de Bogotá, reunió a un equipo de investigación una semana después del accidente. Su función era colaborar con el análisis de los procedimientos adoptados por el control de aproximación de Cali. Y aquí tenemos, se ve la ruta que el avión debería hacer. Mire, aquí sí. El primer descubrimiento de David López fue que antes del comienzo de la aproximación, la torre de control ofreció al piloto una pista alternativa. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Es definitivamente sabido que en Cali la pista principal, la pista normal de aterrizaje es la 01. Entonces la primera inquietud nuestra fue ¿por qué el controlador ofreció la pista 19 al piloto? Aproxímese a la pista 19. Venía por la pista 1 y se cambió por la pista 19. Los investigadores del accidente del vuelo 965 de American Airlines entrevistan al controlador de Cali. Quieren saber por qué se sugirió otra pista para el aterrizaje minutos antes de la aproximación. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Bajaremos la altitud de inmediato. Entendido. American Airlines 965 tiene permiso VOR DME. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al nuevo VOR. El controlador tenía dos aviones, uno de Avianca ingresando desde el oriente, llegando al VOR de Cali, que queda ubicado al sur del aeropuerto. Ese vuelo de Avianca estimaba llegar al VOR de Cali como 1 minuto aproximadamente antes que el American Airlines. El VOR es un equipo que emite señales direccionales de radio instalado en determinados puntos geográficos. Sirve para que las aeronaves definan la posición y la ruta. Para hacer el aterrizaje por la pista 01 por el VOR de Cali, el vuelo de American Airlines tenía que pasar sobre el aeropuerto y realizar una maniobra llamada inversión. Esto implicaba aproximadamente 10 minutos de vuelo, pero adicionalmente, como Avianca estimaba llegar al VOR de Cali 1 minuto aproximadamente antes que el American, el vuelo de American tendría que haber hecho una espera adicional de 5 minutos. 965 Cali. Y por eso el controlador, en una forma favorable para el piloto de American Airlines, le preguntó si le servía y si quería coger la pista 19. ¿Podría aproximarse a la pista 19? La primera conclusión a la que llegamos fue que el plan del controlador fue muy bueno para cumplir los 3 objetivos que tiene el servicio de control de tránsito aéreo: dar seguridad, ordenamiento y agilidad. Aclarado el tema del cambio de pista para el aterrizaje del vuelo 965, queda esperar el análisis de las cajas negras. El informe llega 15 días después del accidente. Tiene permiso para pasar por el VOR de Cali.
Descienda y mantenga altitud de 457 metros, altímetro 3002. ¿Está bien? No se acepta ningún retraso. Informe al VOR de Tuluá. Iremos directo a Cali. Bien. Yo creo que esa es la ruta correcta que debemos seguir, capitán. Sí. Que nos impactó en la discusión, en este análisis, fue que, aunque el controlador nunca en ese punto autorizó al vuelo American Airlines para proceder directo al VOR de Cali, sino le autorizó a Cali. Es bien sabido que en un aeropuerto ubicado en una región montañosa, los vuelos tienen unas rutas trazadas que usualmente son un corredor en medio de montañas a cada lado. Entonces, cuando un vuelo viene ya a operar por debajo de 20.000 pies, ya no le puedes autorizar que el piloto vuele fuera de ruta directo desde un punto hasta otro, sino es necesario que siga la ruta completa. La ruta que el vuelo 965 debía seguir hasta Cali, independiente de la pista por la que realizaría el aterrizaje, pasaba obligatoriamente por el VOR de Tuluá, una estación de radio de ayuda ubicada a cerca de 100 kilómetros del aeropuerto. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Bajaremos la altitud de inmediato. Las grabaciones revelan que la tripulación parece no saber qué hacer al aceptar el aterrizaje por la pista 19. Los investigadores se cuestionan si hubo dificultad de comunicación entre la torre y los pilotos. Llegada a Rosso 1. Informe al VOR de Tuluá. Debo pasar por Tuluá primero. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? Creo que dijo la llegada a Rosso 1. Sí, así es. Sí. Tenemos tiempo para sacarla. Bien. Hubo mucha discusión durante la investigación sobre las interacciones entre el piloto y el controlador. Se pensó en que hubiera podido haber una dificultad de comunicación entre el controlador y los pilotos, pero fue muy sencilla la comunicación. Se entendieron, fueron muy claras las instrucciones del controlador. No se acepta ningún tipo de retraso. Informe al VOR de Tuluá. No hubo ninguna discrepancia que hubiera sido lingüística. En el ambiente de control de tránsito aéreo hablamos de un nivel de inglés operacional cuando el controlador tiene la fluidez y el conocimiento suficiente de la fraseología estandarizada para las funciones básicas de prestar el servicio a un vuelo. Para los investigadores no hubo problemas de comunicación entre el controlador y los pilotos. Entonces, ¿por qué la tripulación tuvo dudas para proceder y aterrizar en la pista 19? Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al VOR de Tuluá. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? El equipo de investigación reúne las piezas que tiene en las manos para entender por qué un avión con destino a Cali, Colombia, chocó con una montaña minutos antes de aterrizar. El contenido de las cajas negras indica una falla durante el procedimiento de aproximación. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al VOR de Tuluá. Permiso para el VOR, pista 19, llegada a Rosso 1. Informaremos al VOR. Gracias, señor. Después de que el piloto aceptó proceder directo a Cali por la pista 19, él empezó a sorprenderse con las preguntas reiteradas del controlador pidiéndole que notificara sobre Tuluá. Llegada a Rosso 1. Informe al VOR de Tuluá. Permiso para el VOR, pista 19, llegada a Rosso 1. Informaremos al VOR. Gracias, señor. Informe al VOR de Tuluá. Entendido. VOR de Tuluá. Debemos avisar a Tuluá primero.
¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? Creo que dijo la llegada a Rosso 1. Sí, así es. Y fue entonces que comenzamos a cuestionar si deberían haber notificado al BOR de Tuluá o cómo deberían conducir la aproximación a Rosso. Esto es porque Rosso es al mismo tiempo una estación terrestre y un procedimiento de aproximación. Entonces hubo una confusión por eso. La ruta normalizada de llegada a Rosso 1 es simplemente un tramo directo desde el BOR de Tuluá que después le conectaría con el procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista 19. Entonces era importante que el vuelo hubiera pasado sobre Tuluá para mantenerse en el eje nominal de esa ruta normalizada de llegada Rosso 1. Tuluá 1. Rosso. Ahí está. ¿Sí? Ahí salimos a Tuluá. En casi todo el mundo, el primer punto de llegada para aterrizar es un aeropuerto. La primera estación terrestre da nombre al procedimiento de llegada de ese aeropuerto. En el aeropuerto de ese país, por desgracia, era diferente. Rosso estaba muy cerca de la pista y era el final del procedimiento. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que la tripulación no sabe exactamente cómo realizar la aproximación a Rosso 1. Para aclarar las actitudes que adquirieron los pilotos en los últimos minutos, necesitan la información almacenada en la computadora de control de vuelo. Las computadoras de control de vuelo eran muy importantes en el accidente del vuelo 965, porque al encontrarlos, podríamos saber cuáles fueron los botones que el piloto presionó para hacer la maniobra. Al reunir los datos de la computadora con el análisis de las cajas negras, los investigadores comienzan a entender lo que sucedió con el American 965. Iremos directo a Cali. Solamente al darle al computador la instrucción para que volara directo a Cali, el computador borraba todos los puntos intermedios. Entonces, mientras el piloto había, digamos, borrado de su percepción y de su planeación el punto Tuluá, para el controlador seguía siendo importante. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Disminuiremos la altitud. Y por eso el controlador preguntó, en ese mismo primera transmisión del piloto le dijo, notifique BOR de Tuluá. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al BOR de Tuluá. El piloto no tenía claridad de que ya había pasado al lado de Tuluá, y al revisar la transcripción de las comunicaciones vemos que la mayor parte del tiempo que el piloto estuvo desubicado estaba todavía tratando de identificar cuál era su posición respecto a Tuluá, y aún más tratando de llevar el avión hacia Tuluá. Tuluá 1. Rosso. Ahí está. ¿Sí? Ahí salimos a Tuluá. Entonces, el piloto inició un desvío hacia la izquierda, hacia el oriente, tratando de navegar inicialmente hacia Tuluá. Ya no era conveniente porque el vuelo había seguido descendiendo. ¿A dónde nos dirigimos? 1-2. Ve a la derecha. Iremos directo a Cali. El piloto, después de que trató infructuosamente de volver hacia Tuluá, decidió ir hacia Cali. Y habiendo pasado como 1 minuto y medio aproximadamente, el piloto realmente no había avanzado hacia Cali, sino sin darse cuenta había hecho un semicírculo, volando casi a la misma distancia equidistante de Cali. Ahora estaba solo a 37 millas. American Airlines 965, distancia ahora. Muy bien. Estamos a 37 TME, a más de 3.000 metros. Está bien, estamos listos. Pero pocos segundos después de hablar con el controlador, el comandante se da cuenta de que no está en la dirección correcta. Gira a la derecha, hazlo ahora, ahora mismo.
Ahora, como en todo momento se había hablado de ejecutar la llegada normalizada Rosso 1, finalmente el piloto llegó a la decisión de pedir volar hacia Rosso. Mejor iremos directo a Rosso, ¿te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí. Ahora, cuando el piloto finalmente decidió insertar el punto Rosso, él encontró un problema que no lo percibió en ningún momento él y solamente se encontró después de la investigación. Mejor iremos directo a Rosso, ¿te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí. Los datos almacenados en la computadora de control de vuelo revelan la pieza que faltaba para que los investigadores comprendieran la trágica secuencia de eventos la que llevó a la caída del American 965. Los investigadores, finalmente, arman el rompecabezas del accidente del American Airlines 965 en las montañas de Buga, Colombia. Mejor iremos directo a Rosso, ¿te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí. Todo lo que tenía que hacer era presionar R para Rosso. Pero lo que no notó es que la R de Rosso también se usaba para otra ubicación llamada Romeo, que era cerca de la ciudad de Bogotá y no de Cali. Entonces, cuando presionó confirmar, el avión dobló e hizo exactamente lo que le indicaron hacer, pero por una equivocación. El avión aún estaba descendiendo y dobló en dirección a Bogotá, alejándose de Cali, y siguió descendiendo. Y fue bajando por detrás de la montaña sin que los pilotos lo notaran. Y cuando hace su viraje es cuando aparece el obstáculo, la montaña, y viene la alarma de terreno. ¡No puede ser! El GPWS, el sistema de alarma de proximidad del suelo, sonó apenas a 6 segundos del impacto. En este momento el capitán da la orden al copiloto que efectúe la maniobra evasiva de terreno, cosa que el copiloto hizo muy rápido. ¡Está bien! Está bien, quédate tranquilo. Pero en vista que la alarma continuaba dando aviso de proximidad de terreno, entonces el capitán volvió a ordenar al copiloto que pusiera más nariz arriba todavía para tratar de sobrepasar el obstáculo. ¡Más! ¡No! ¡Oh! Por tanto, el tiempo fue insuficiente y el rendimiento del avión fue insuficiente para poder iniciar el sobrepaso sobre el obstáculo. Para entender el porqué de la falta de rendimiento del avión, los investigadores vuelven a analizar el momento en que la tripulación inicia el procedimiento de descenso. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? ¿Prefieres aterrizar en la 19 ahora? Sí, creo que nos moveremos un poco cuando bajemos, pero podemos hacerlo. Sí, señor. Disminuiremos la altitud de inmediato. Al aceptar el aterrizaje por la pista 19, la tripulación acciona el speed brakes o frenos aéreos, dispositivos aerodinámicos ubicados en las alas que ayudan al avión a descender más rápido sin que necesite aumentar la velocidad. Se hicieron pruebas en simuladores de vuelo. Se logró establecer que el speed brake produce drag en el avión, produce resistencia y destruye sustentación, obviamente.
posición de estos speed brakes ha debido ser adelante realmente para que el avión hubiera estado limpio en sus superficies para hacer su maniobra evasiva. Pull up. Tranquilo, tranquilo. Arriba, arriba. La investigación del American Airlines 965 llega a su fin. Desde que fuimos allá y encontramos las cajas negras y extrajimos la información del fabricante, escribimos los informes y nos coordinamos con el gobierno de Colombia. Pasó más o menos un año de investigación. 17 años después del accidente del vuelo 965, ¿qué cambió para aumentar la seguridad de los vuelos? El accidente del Boeing de American Airlines en Colombia, que mató a 159 personas, colocó en discusión una serie de procedimientos de seguridad de vuelo y provocó cambios con el objetivo de evitar nuevas tragedias como esa. Sí, cambiaron varias cosas después del accidente de American. En primer lugar, la más evidente, el cambio del nombre de Rosso por el nombre Palma. El nombre del procedimiento de aproximación a la pista 19 también se cambió de Rosso 1 a Tuluá 1. Esa alteración sigue un estándar internacional que recomienda identificar el procedimiento con el nombre del punto donde se inicia. Cambió también que Aeronáutica Civil decidió instalar un segundo radar cerca del aeropuerto para no tener que depender necesariamente del radar que estaba instalado arriba en la cordillera, pero distante del aeropuerto. ¿Cuál es su altitud y DME desde Cali? A pesar de que la comunicación en inglés entre el controlador del vuelo y los pilotos haya sido descartada como causa del accidente, las autoridades colombianas recalcaron la necesidad de mejorar la fluidez del idioma. Colombia ha hecho un gran esfuerzo para mejorar el nivel de inglés de los controladores de nivel operacional, llegando a un nivel más alto que el conversacional de inglés. En el informe final, otra recomendación fue que el FMC, la computadora de control de vuelo, mantuviera todos los puntos marcados por los pilotos. Una recomendación del informe de Cali fue que se indicara qué botones se presionan y qué hace la tripulación con cada uno de esos botones. Para ayudar al proceso de investigación, se sugirió un cambio en el sistema de grabación de las informaciones de la cabina. Tenemos muchos accidentes, pero no sabemos lo que realmente sucede en las cabinas. Entonces la NTSB ha recomendado e insistido mucho que la FAA y otras agencias reguladoras instalen una cámara de video dentro de la cabina del avión. De esta forma podremos saber qué hizo la tripulación después de un accidente. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué botones presionaron? Con cámaras en las cabinas sabremos lo que el piloto vio. No aquello que pensamos que mostró el grabador de datos del vuelo. Esa fue una de las recomendaciones que surgieron del accidente del vuelo 965. Y como el costo de la grabadora de video en la cabina es poco, y seguimos teniendo accidentes a través de los años, la cámara se ha vuelto una necesidad muy urgente para la aviación de hoy. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Pull up. ¡Afírmese! Está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Entre otras recomendaciones fue la de a la industria general de aeronáutica crear, mejorar el gran proximity que estaba instalado en el avión por uno que determinase un tiempo mayor de alerta y de anticipación de obstáculos a los pilotos. En mi opinión fue la más importante de todas.
Desde el año 2002, todos los aviones con más de 6 pasajeros son obligados a tener un avanzado sistema de alerta de proximidad a tierra. Acto seguido se hicieron algunas recomendaciones a la compañía American Airlines de, en base a esta experiencia, reformar ciertos sistemas de entrenamiento y de información a los pilotos en la operación a Sudamérica, y se recomendó procedimientos de coordinación de ambos pilotos sin que ninguno quedara fuera del loop del vuelo en un momento crítico como ese de la aproximación. En general constituyó las recomendaciones que se debían hacer. No hacemos leyes. Lo que hacemos son recomendaciones de seguridad para cambiar las cosas en el futuro. Y como somos una agencia independiente, la NTSB puede hacer recomendaciones dirigidas a los reguladores, como la FAA. Podemos hacerlo con las líneas aéreas como American Airlines o con fabricantes como Honeywell. Podemos hacerlo con otros países, porque nos preocupamos del accidente y de lo que es necesario para evitar que eso vuelva a suceder. Para Michelle y Gonzalo Duzán, 2 de los 4 sobrevivientes de esta tragedia, la vida también sufrió duros cambios. Impresionante, porque a pesar de que estaba muy niña, me hacía mucha falta mi mamá y mi papá y todo el trauma que nos causó. Pues estábamos en rehabilitación mucho tiempo, entonces me afectó en ese sentido de faltante de mamá, porque no estaba. Entonces fue muy duro para mí crecer sola. Es algo muy fuerte por lo que uno atraviesa, la pérdida de un ser querido, y en un desastre aéreo causa mucho impacto emocional y físico. Ahora yo vuelo sin miedo en los aviones, pero mi papá sí. Mi papá después del accidente, hasta hoy en día, bueno, no tanto como antes, pero me es muy nervioso para viajar. El primer año, el segundo año fueron muy fuertes. Yo de hecho decía que no quería volver a New Jersey porque yo vivía en New Jersey. Pero los traumas con los que uno queda de volar, después de pasar un accidente de esta magnitud, le impiden a uno, y viene mucho temor, mucho miedo de poder volar nuevamente. Antes a bordo eran colombianos. Nos trasladamos a la sede de American Airlines en Fort Worth, en Texas, y nos entrevistamos con la gente pertinente de operaciones, entrenamiento de vuelo, con todo lo que tiene que ver con la formación de los pilotos. Eran pilotos completamente entrenados para hacer uso de estos sistemas de navegación. Los investigadores ya saben que los registros de la tripulación y del avión estaban en orden, y mientras esperan el análisis de las cajas negras y de la computadora de control de vuelo, se concentran en los factores externos, como el asunto de la falta de radares en el área. En el momento de la aproximación del avión de American Airlines, no había servicio de radar en Cali. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 6.3. El control de radar en ese momento se basa en los reportes de posición del piloto. Si el piloto dice al controlador cuál es la posición exacta, el controlador tiene mapas y tiene su pantalla en donde tiene los puntos de entrada del avión. El controlador dependía de otra herramienta, y es pedir informes de posición a los pilotos, y de esa forma el controlador va proyectando y siguiendo cómo va evolucionando la posición relativa de los vuelos para verificar que sí va a haber seguridad en la operación. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien.
David López, jefe de la torre de control del aeropuerto de Bogotá, reunió a un equipo de investigación una semana después del accidente. Su función era colaborar con el análisis de los procedimientos adoptados por el control de aproximación de Cali. Y aquí tenemos, se ve la ruta que el avión debería hacer. Mire, aquí sí. El primer descubrimiento de David López fue que antes del comienzo de la aproximación, la torre de control ofreció al piloto una pista alternativa. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Es definitivamente sabido que en Cali la pista principal, la pista normal de aterrizaje es la 01. Entonces la primera inquietud nuestra fue ¿por qué el controlador ofreció la pista 19 al piloto? Aproxímese a la pista 19. Venía por la pista 1 y se cambió por la pista 19. Los investigadores del accidente del vuelo 965 de American Airlines entrevistan al controlador de Cali. Quieren saber por qué se sugirió otra pista para el aterrizaje minutos antes de la aproximación. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Bajaremos la altitud de inmediato. Entendido, American Airlines 965. Tiene permiso VOR DME. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al nuevo VOR. El controlador tenía dos aviones, uno de Avianca ingresando desde el oriente, llegando al VOR de Cali, que queda ubicado al sur del aeropuerto. Ese vuelo de Avianca estimaba llegar al VOR de Cali como 1 minuto aproximadamente antes que el American Airlines. El VOR es un equipo que emite señales direccionales de radio instalado en determinados puntos geográficos. Sirve para que las aeronaves definan la posición y la ruta. Para hacer el aterrizaje por la pista 01 por el VOR de Cali, el vuelo de American Airlines tenía que pasar sobre el aeropuerto y realizar una maniobra llamada inversión. Esto implicaba aproximadamente 10 minutos de vuelo, pero adicionalmente, como Avianca estimaba llegar al VOR de Cali 1 minuto aproximadamente antes que el American, el vuelo de American tendría que haber hecho una espera adicional de 5 minutos. 965 Cali. Y por eso el controlador, en una forma favorable para el piloto de American Airlines, le preguntó si le servía y si quería coger la pista 19. ¿Podría aproximarse a la pista 19? La primera conclusión a la que llegamos fue que el plan del controlador fue muy bueno para cumplir los 3 objetivos que tiene el servicio de control de tránsito aéreo: dar seguridad, ordenamiento y agilidad. Aclarado el tema del cambio de pista para el aterrizaje del vuelo 965, queda esperar el análisis de las cajas negras. El informe llega 15 días después del accidente. Tiene permiso para pasar por el VOR de Cali. Descienda y mantenga altitud de 457 metros, altímetro 3002. ¿Está bien? No se acepta ningún retraso. Informe al VOR de Tuluá. Iremos directo a Cali. Bien. Yo creo que esa es la ruta correcta que debemos seguir, capitán. Sí. Que nos impactó en la discusión, en este análisis, fue que, aunque el controlador nunca en ese punto autorizó al vuelo American Airlines para proceder directo al VOR de Cali, sino le autorizó a Cali. Es bien sabido que en un aeropuerto ubicado en una región montañosa, los vuelos tienen unas rutas trazadas que usualmente son un corredor en medio de montañas a cada lado. Entonces, cuando un vuelo viene ya a operar por debajo de 20.000 pies, ya no le puedes autorizar que el piloto vuele fuera de ruta directo desde un punto hasta otro, sino es necesario que siga la ruta completa.
La ruta que el vuelo 965 debía seguir hasta Cali, independiente de la pista por la que realizaría el aterrizaje, pasaba obligatoriamente por el BOR de Tuluá, una estación de radio de ayuda ubicada a cerca de 100 kilómetros del aeropuerto. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Bajaremos la altitud de inmediato. Las grabaciones revelan que la tripulación parece no saber qué hacer al aceptar el aterrizaje por la pista 19. Los investigadores se cuestionan si hubo dificultad de comunicación entre la torre y los pilotos. Llegada a Rosso 1. Informe al BOR de Tuluá. Debo pasar por Tuluá primero. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? Creo que dijo la llegada a Rosso 1. Sí, así es. Sí. Tenemos tiempo para sacarla. Bien. Hubo mucha discusión durante la investigación sobre las interacciones entre el piloto y el controlador. Se pensó en que hubiera podido haber una dificultad de comunicación entre el controlador y los pilotos, pero fue muy sencilla la comunicación. Se entendieron, fueron muy claras las instrucciones del controlador. No se acepta ningún tipo de retraso. Informe al BOR de Tuluá. No hubo ninguna discrepancia que hubiera sido lingüística. En el ambiente de control de tránsito aéreo hablamos de un nivel de inglés operacional cuando el controlador tiene la fluidez y el conocimiento suficiente de la fraseología estandarizada para las funciones básicas de prestar el servicio a un vuelo. Para los investigadores no hubo problemas de comunicación entre el controlador y los pilotos. Entonces, ¿por qué la tripulación tuvo dudas para proceder y aterrizar en la pista 19? Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al BOR de Tuluá. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? El equipo de investigación reúne las piezas que tiene en las manos para entender por qué un avión con destino a Cali, Colombia, chocó con una montaña minutos antes de aterrizar. El contenido de las cajas negras indica una falla durante el procedimiento de aproximación. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al BOR de Tuluá. Permiso para el BOR, pista 19, llegada a Rosso 1. Informaremos al BOR. Gracias, señor. Después de que el piloto aceptó proceder directo a Cali por la pista 19, él empezó a sorprenderse con las preguntas reiteradas del controlador pidiéndole que notificara sobre Tuluá. Llegada a Rosso 1. Informe al BOR de Tuluá. Permiso para el BOR, pista 19, llegada a Rosso 1. Informaremos al BOR. Gracias, señor. Informe al BOR de Tuluá. Entendido. BOR de Tuluá. Debemos avisar a Tuluá primero. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? Creo que dijo la llegada a Rosso 1. Sí, así es. Y fue entonces que comenzamos a cuestionar si deberían haber notificado al BOR de Tuluá o cómo deberían conducir la aproximación a Rosso. Esto es porque Rosso es al mismo tiempo una estación terrestre y un procedimiento de aproximación. Entonces hubo una confusión por eso. La ruta normalizada de llegada a Rosso 1 es simplemente un tramo directo desde el BOR de Tuluá, que después le conectaría con el procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista 19. Entonces era importante que el vuelo hubiera pasado sobre Tuluá para mantenerse en el eje nominal de esa ruta normalizada de llegada Rosso 1. Tuluá 1. Rosso. Ahí está. ¿Sí? Ahí salimos a Tuluá. En casi todo el mundo
El primer punto de llegada para aterrizar es un aeropuerto. La primera estación terrestre da nombre al procedimiento de llegada de ese aeropuerto. En el aeropuerto de ese país, por desgracia, era diferente. Rosso estaba muy cerca de la pista y era el final del procedimiento. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que la tripulación no sabe exactamente cómo realizar la aproximación a Rosso 1. Para aclarar las actitudes que adquirieron los pilotos en los últimos minutos, necesitan la información almacenada en la computadora de control de vuelo. Las computadoras de control de vuelo eran muy importantes en el accidente del vuelo 965, porque al encontrarlos, podríamos saber cuáles fueron los botones que el piloto presionó para hacer la maniobra. Al reunir los datos de la computadora con el análisis de las cajas negras, los investigadores comienzan a entender lo que sucedió con el American 965. Iremos directo a Cali. Solamente al darle al computador la instrucción para que volara directo a Cali, el computador borraba todos los puntos intermedios. Entonces, mientras el piloto había, digamos, borrado de su percepción y de su planeación el punto Tuluá, para el controlador seguía siendo importante. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? Sí, señor. Disminuiremos la altitud. Y por eso el controlador preguntó, en ese mismo primera transmisión del piloto le dijo, notifique VOR de Tuluá. Aproxímese a la pista 19. Llegada a Rosso 1. Informe al VOR de Tuluá. El piloto no tenía claridad de que ya había pasado al lado de Tuluá, y al revisar la transcripción de las comunicaciones vemos que la mayor parte del tiempo que el piloto estuvo desubicado estaba todavía tratando de identificar cuál era su posición respecto a Tuluá, y aún más tratando de llevar el avión hacia Tuluá. Tuluá 1. Rosso. Ahí está. ¿Sí? Ahí salimos a Tuluá. Entonces, el piloto inició un desvío hacia la izquierda, hacia el oriente, tratando de navegar inicialmente hacia Tuluá. Ya no era conveniente porque el vuelo había seguido descendiendo. ¿A dónde nos dirigimos? 1-2. Ve a la derecha. Iremos directo a Cali. El piloto, después de que trató infructuosamente de volver hacia Tuluá, decidió ir hacia Cali. Y habiendo pasado como 1 minuto y medio aproximadamente, el piloto realmente no había avanzado hacia Cali, sino sin darse cuenta había hecho un semicírculo, volando casi a la misma distancia, equidistante de Cali. Ahora estaba solo a 37 millas. American Airlines 965, distancia ahora. Muy bien. Estamos a 37 DME, a más de 3.000 metros. Está bien, estamos listos. Pero pocos segundos. Aproximación Cali. American Airlines 965. American Airlines 965. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor. American Airlines 965. Rumbo 230. Cambiando a 200. Adelante, señor. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 63. 20 de diciembre de 1995.
El vuelo 965 de American Airlines desde Miami, Florida, a Cali, en Colombia, da inicio a los procedimientos de aterrizaje en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. American Airlines 965, distancia ahora. A bordo hay 163 personas, 155 pasajeros y 8 tripulantes. A poco tiempo de la hora prevista para aterrizar, el control de Cali pierde el contacto con el avión de American Airlines. Recibido, distancia ahora. Cerca de las 10 de la noche, el jefe de la Defensa Civil de Cali, en Colombia, es advertido. La información que tenían era que habían unos reportes ya en la aproximación final y pues que se había perdido totalmente comunicación con el avión, lo que sugiere de inmediato pues que ha tenido un accidente. Y todo apunta a que es en cercanías a Buga el lugar del accidente y se establece pues como centro de operaciones el batallón Palacé en la ciudad de Buga. Ubicada a cerca de 70 kilómetros de Cali, la ciudad de Buga está situada en un valle con montañas de hasta 2.500 metros de altura. Hacia esa región se dirige también el equipo de la Cruz Roja. Me desplacé hacia aquí, hacia la sede de la Cruz Roja, y estaban ya en el alistamiento de los equipos y del transporte que se requiere y del personal humano para atender este tipo de emergencias. En Estados Unidos, el equipo de emergencias de American Airlines es alertado a las 2 de la madrugada. Cuando recibí la llamada quedé bastante impactada con el hecho de que uno de nuestros aviones hubiese caído. Sentí como si algo me hubiera golpeado el estómago. Nadie está preparado para una tragedia. Nadie está preparado para eso. Entonces, me presenté inmediatamente en el comando central. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este es el ambiente que se vive al frente del mostrador de la aerolínea American, como pueden darse cuenta. Había mucha confusión en el aeropuerto, mucha gente entrando, saliendo. Vimos que llegaban muchos familiares tratando de averiguar qué había sucedido. Rafael Poveda trabajaba en el canal Telemundo, en Miami, y le pidieron cubrir la tragedia. Sí, recuerdo que la gente de American Airlines no sabía qué hacer, no tenía como una información muy clara. La gente entraba, salía, gente llorando, gente desesperada. Realmente no se sabía qué estaba pasando. En las primeras horas de la mañana, los equipos de rescate comenzaron a desplazarse hacia el Cerro El Diluvio, ubicado al este de Buga. Neblina, o sea, al sitio, el cerro se va y vuelve, las nubes, lluvia, no estaba siendo un día ideal, entonces, por ejemplo, entrar al sitio se complica, o sea, los helicópteros no pueden entrar al sitio si hay neblina. Cerca de 12 horas después del accidente, los equipos de rescate localizan el avión. Este tipo de accidentes y por el lugar de pues, un avión de esa magnitud accidentarse de frente contra una montaña, es muy poco probable la posibilidad de sobrevivientes. Cuando los rescatistas ya llegaron al sitio y vieron las personas que estaban allí, se presumía que era una persona de la región que había subido allá. Cuando el señor dijo, no, es que yo soy pasajero, yo venía en este vuelo. La información sorprende a los equipos de rescate. El primer pasajero encontrado con vida es Gonzalo Duzán. Caminaba prácticamente como dirigido por la mano de alguien, porque no podía ver dónde estaba mi hija. Y en un momento dado llego hasta donde mi hija, hasta donde salía la voz de ella, y la toco, le toco el pechito y trato de pararla, pero me dice, papi, me duelen los pies, me duelen mucho los pies. Entonces
Yo vuelvo y la siento donde ella estaba y trato de salir del avión para pedir auxilio. Michelle, hija de Gonzalo, tenía apenas 6 años en el momento del accidente. Me acuerdo que me estaban llamando, me llamaban a ver para encontrarme y me trataron de sacar porque estaba enterrada de la cadera para abajo con el cinturón. Entonces se demoraron 13 horas en encontrarme y como 3 horas en sacarme. Me acuerdo que hacía mucho frío y solamente me acuerdo de las voces que me gritaban y yo que gritaba, auxilio, auxilio, por favor, ayúdenme. Yo tenía mucha sed, entonces me daban agua con algodón, goticas de agua. Y ya cuando llegué al hospital, solamente escuchaba mucha bulla, gritaba por mi mamá, porque pensaba que mi mamá estaba, pero no. La madre y el hermano de Michelle también estaban en el vuelo, pero no sobrevivieron. Ella y su padre son solo 2 de los 4 sobrevivientes del vuelo 965, además de un perro, a quien le llamaron Milagro. Los equipos de rescate se concentran ahora en buscar pistas y un grupo de investigación se forma en Colombia y en Estados Unidos. Después que me llamaron, hice los contactos necesarios con NTSB en Estados Unidos y con el team de investigación de Colombia. Yo actuaba como director de la investigación por parte de Aeronáutica Civil y NTSB tenía un director de su propia investigación y unimos los 2 grupos para iniciar el trabajo. El colombiano Orlando Jiménez y los investigadores estadounidenses de la NTSB se dirigen al lugar del accidente. Era un sitio completamente montañoso, rocoso y un pico muy elevado donde el avión finalmente hizo contacto. Había de peculiar que el avión estaba fuera de su ruta y que no tenía por qué estar en ese sitio. La primera impresión cuando llegabas al lugar era que estabas subiendo un cerro, subiendo una montaña. Ibas pasando por una selva muy densa. Salías de ella y de repente había pedazos de metal retorcidos y asientos por todos lados. Y partes del interior del avión encima de ti y a tu alrededor. Y tu primera impresión era básicamente de confusión. ¿En qué parte del avión estoy? ¿Estoy en la parte frontal, la izquierda o la derecha? ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? Porque lo único que podías hacer era tratar de ordenar las cosas. Y cuando el avión está completamente destruido en la cima de una montaña, no existe necesariamente un orden. Me llamó la atención que había partes grandes del avión conservadas todavía, y lo cual nos dio una indicación de que cuál había sido la causa de que se hubieran encontrado sobrevivientes. Había pedazos de estructura bastante grandes donde la gente que estaba dentro de esa estructura podía haber sobrevivido, y nos indicaba una velocidad relativamente baja de impacto con el terreno. Aproximación Cali, American Airlines 965. American Airlines 965. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor. American Airlines 965, rumbo 230, cambiando a 200. Adelante, señor. ¿Cuál es la distancia DME de Cali? El DME es 63. Las primeras impresiones del equipo de investigación explican la existencia de sobrevivientes en el lugar de la tragedia. Pero, ¿por qué el American 965 se estrelló contra las montañas de Buga a baja velocidad y fuera de la ruta original?
En vísperas de la Navidad de 1995, la ciudad de Cali, en Colombia, está sumergida en tristeza e indignación. El accidente del Boeing de American Airlines mató a 159 personas, la mayoría colombianos que volvían a casa. Habían muchos familiares buscando a sus seres queridos. Y todos estaban molestos, cansados y muy tristes. Y como especialista en desastres, fui entrenada para manejar situaciones así e intentar consolarlos y atender sus necesidades. Pero nunca me habían visto como una persona enemiga hasta que llegué allá. Eso fue algo muy incómodo. No tenía idea de que ellos me verían como una enemiga de todas esas víctimas, porque estaba intentando ayudarlas. Rafael Poveda también desembarca en la ciudad y va directo al lugar de la tragedia. Hay como una combinación de tristeza, pero de rabia, de incertidumbre, muchos sentimientos encontrados. Ya habían muchas bolsas negras con cuerpos de personas que habían fallecido. Era una escena bastante complicada. Yo creo que esta ha sido una de las historias más tristes que he tenido que cubrir en mi vida. En el lugar del accidente, los investigadores siguen buscando pistas. Las cajas negras fueron encontradas muy pronto, al final del siguiente día del accidente, y se bajaron inmediatamente a Cali, se trasladaron a Bogotá y a través de la embajada americana se iniciaron los trámites para llevar los equipos a Washington. Otra pieza clave para los investigadores es el FMC, la computadora que controla el vuelo. En ese equipo están almacenadas todas las coordenadas programadas por la tripulación a lo largo del vuelo. Algunos componentes electrónicos estaban aplastados, y entre ellos tuvimos que buscar cada una de las tarjetas electrónicas. Entonces, los junté y los llevé a un área plana detrás de los escombros. Entonces, los coloqué en la red del helicóptero junto con otros componentes que había que sacar de la montaña. Y el helicóptero se los llevó a la base de Buga, en Colombia. La computadora de control de vuelo es uno de los principales equipos de navegación del Boeing 757. La aeronave era nueva y moderna. Había volado por primera vez en agosto de 1991, apenas 4 años antes de la tragedia. El avión tenía todos sus componentes operativos, estaba cumpliendo con los requisitos de navegación aérea, de aeronavegabilidad, de airworthiness, y fue despachado como tal, con sus componentes operando y con todos los requisitos de combustible, de despacho requeridos para el vuelo. Los investigadores también verifican informaciones sobre la tripulación. El vuelo 965 era comandado por el piloto Nicholas Tafuri y por el copiloto Donald Williams, ambos estadounidenses. Tafuri, de 57 años, tenía más de 13.000 horas de vuelo. Williams, de 39 años, cerca de 5.800 horas en el aire. Los otros 6 tripulandos, después de hablar con el controlador, el comandante se da cuenta de que no está en la dirección correcta. Gira a la derecha, hazlo ahora mismo. Ahora, como en todo momento se había hablado de ejecutar la llegada normalizada Rosso 1, finalmente el piloto llegó a la decisión de pedir volar hacia Rosso. Mejor iremos directo a Rosso, ¿te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí. Ahora, cuando el piloto finalmente decidió insertar el punto Rosso, él encontró un problema que no lo percibió en ningún momento, él, y solamente se encontró después de la investigación. Mejor iremos directo a Rosso, ¿te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí.
Los datos almacenados en la computadora de control de vuelo revelan la pieza que faltaba para que los investigadores comprendieran la trágica secuencia de eventos la que llevó a la caída del American 965. Los investigadores, finalmente, arman el rompecabezas del accidente del American Airlines 965 en las montañas de Buga, Colombia. Mejor iremos directo a Rosso. ¿Te parece bien? Está bien, vamos. Yo lo voy a marcar aquí. Todo lo que tenía que hacer era presionar R para Rosso. Pero lo que no notó es que la R de Rosso también se usaba para otra ubicación llamada Romeo, que era cerca de la ciudad de Bogotá y no de Cali. Entonces, cuando presionó confirmar, el avión dobló e hizo exactamente lo que le indicaron hacer, pero por una equivocación. El avión aún estaba descendiendo y dobló en dirección a Bogotá, alejándose de Cali, y siguió descendiendo. Y fue bajando por detrás de la montaña sin que los pilotos lo notaran. Y cuando hace su viraje es cuando aparece el obstáculo, la montaña, y viene la alarma de terreno. ¡No puede ser! El GPWS, el sistema de alarma de proximidad del suelo, sonó apenas a 6 segundos del impacto. En este momento el capitán da la orden al copiloto que efectúe la maniobra evasiva de terreno, cosa que el copiloto hizo muy rápido. ¡Está bien! Está bien, quédate tranquilo. Pero en vista que la alarma continuaba dando aviso de proximidad de terreno, entonces el capitán volvió a ordenar al copiloto que pusiera más nariz arriba todavía para tratar de sobrepasar el obstáculo. ¡Más! ¡No! ¡Oh! Por tanto, el tiempo fue insuficiente y el rendimiento del avión fue insuficiente para poder iniciar el sobrepaso sobre el obstáculo. Para entender el porqué de la falta de rendimiento del avión, los investigadores vuelven a analizar el momento en que la tripulación inicia el procedimiento de descenso. El viento está en calma. ¿Podría aproximarse la pista 19? ¿Prefieres aterrizar en la 19 ahora? Sí, creo que nos moveremos un poco cuando bajemos, pero podemos hacerlo. Sí, señor. Disminuiremos la altitud de inmediato. Al aceptar el aterrizaje por la pista 19, la tripulación acciona el speed brakes o frenos aéreos, dispositivos aerodinámicos ubicados en las alas que ayudan al avión a descender más rápido sin que necesite aumentar la velocidad. Se hicieron pruebas en simuladores de vuelo. Se logró establecer que el speed brake produce drag en el avión, produce resistencia y destruye sustentación, obviamente. La posición de estos speed brakes ha debido ser adelante realmente para que el avión hubiera estado limpio en sus superficies para hacer su maniobra evasiva. Tranquilo, tranquilo. Arriba, arriba. Oh, ah.
La investigación del American Airlines 965 llega a su fin. Desde que fuimos allá y encontramos las cajas negras y extrajimos la información del fabricante, escribimos los informes y nos coordinamos con el gobierno de Colombia. Pasó más o menos un año de investigación. 17 años después del accidente del vuelo 965, ¿qué cambió para aumentar la seguridad de los vuelos? El accidente del Boeing de American Airlines en Colombia, que mató a 159 personas, colocó en discusión una serie de procedimientos de seguridad de vuelo y provocó cambios con el objetivo de evitar nuevas tragedias como esa. Sí, cambiaron varias cosas después del accidente de American. En primer lugar, la más evidente, el cambio del nombre de Russell por el nombre Palma. El nombre del procedimiento de aproximación a la pista 19 también se cambió de Rosso 1 a Tuluá 1. Esa alteración sigue un estándar internacional que recomienda identificar el procedimiento con el nombre del punto donde se inicia. Cambió también que Aeronáutica Civil decidió instalar un segundo radar cerca del aeropuerto para no tener que depender necesariamente del radar que estaba instalado arriba en la cordillera, pero distante del aeropuerto.